Señores, tiene 44 años de edad, es una mujer joven, casada, 3 hijos, economista, docente, ha sido funcionaria pública, ha sido directora de la unidad de deuda del Ministerio de Economía y Finanzas y es la eventual ministra de Economía del Partido Nacional en caso de ser la fórmula Lacalle Pou Larrañaga la elegida por los uruguayos en las próximas elecciones. Y la estamos saludando. ¿Qué tal, Azucena? Buen día. Muy buenos días, Jorge. Gracias por atendernos. Sí, yo olvidé una cosa muy importante, el nombre, Azucena Arbeleche, pero ya a esta altura del partido ese nombre ha pasado a ser de conocimiento público. ¿Se ha acostumbrado a esto, Azucena? Creo que sí, que ha sido un acostumbramiento rápido a partir del 18 de agosto, que es anunciado mi nombre como liderando el equipo económico. Y bueno, esté uno en la prensa o no, la prensa se encarga de que el nombre esté. Pero Jorge, permítame decirle que está usted muy actualizado porque los 44 años son a partir de ayer, pero veo que ya tiene esa información. Felicidades entonces. Muchas felicidades, que comience en lo personal un año que sea muy lindo para usted y su familia, ¿eh? Muchas gracias y esperemos que muy lindo también para el país. Espero que sí, espero que sí. Azucena, la estoy viendo aquí en una foto con Danilo Astori. ¿Qué significó esa experiencia en el Ministerio de Economía? Fue una experiencia muy buena, tanto el Ministerio con el mandato a través del ministro Astori, como también los diferentes ministros, tanto del Frente Amplio como del Partido Colorado. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora y creo que es muy destacable que, salvo con el ministro Alfie, con quien tenía una relación muy directa porque él era el director de asesoría macroeconómica y yo trabajaba en esa oficina, con los demás ministros no había tenido una relación directa antes y se dio un voto de confianza muy, muy grande a mi persona y estoy muy agradecida por eso. Claro, usted fue siempre adherente al Partido Nacional. Siempre fui simpatizante del Partido Nacional, nunca fui militante, pero siempre soy de una familia tradicionalmente blanca y así lo he sido siempre. Ahí está. ¿Por qué eligió este lugar? Porque de alguna manera la eligieron a usted, es cierto, ¿verdad? No es que usted haya dicho yo quiero ubicarme en este lugar, sino que la eligieron a usted. Pero ¿por qué eligió usted la posibilidad de sostenerse, digamos, en un papel que es uno de los principales, ¿verdad?, que cualquier gobierno puede tener? En el caso de una victoria de Lacalle Pou, usted sería nada menos que la ministra de Economía. Hay quienes sostienen que es el primer ministerio, ¿verdad?, de la organización política que se da en el Uruguay. ¿Por qué lo aceptó? Creo que la pregunta, como usted menciona, yo no elegí esta propuesta. A mí fue una propuesta que me hizo el candidato Luis Lacalle Pou y lo tomé como un desafío muy grande. Me costó dar el sí. Fueron días muy intensos de mucho discernimiento en lo personal, en lo profesional. Y creo que ahí lo que primó era la enorme ganas que uno siente por cambiar cosas del país y por tener un país diferente. Y ahí creo que lo que se combinó es una gran vocación por el servicio público que mantuve y creo que desarrollé, profundicé durante todos estos años en el ministerio. Como decía, tuve la enorme suerte de poder trabajar y siempre con equipos muy buenos en lo profesional y en lo humano, y me permitió desarrollar esa vocación de servidora pública, pero siempre desde un ámbito técnico, porque durante todos estos años yo estaba en un cargo que era netamente técnico. Claro. Cuando se me ofrece la posibilidad de tener un desafío, desempeñar un cargo que es netamente político, y en donde uno ve que la posibilidad de afectar, de incidir en la política económica del país es muy grande, es que uno da ese paso y siente que está en condiciones de hacerlo. Claro. He leído que usted se define como conservadora,
una palabra que muchas veces no es bien vista en el Uruguay, porque se da al tono de conservador, no el tono que se da, por ejemplo, en Europa, sino un tono, digamos, que alcanza muchas veces al nivel peyorativo, ¿verdad?, de la persona retrógrada. Sí, no sé, Jorge, en dónde está leyendo que me definí como conservadora. Diario El País de Montevideo. Creo que más que conservadora yo me defino como muy cauta, tanto en mi vida personal como en la gestión que he realizado hasta ahora. Soy muy cauta, muy conservadora en la gestión, en el sentido de tomar precauciones antes de que los eventos ocurran. Creo que por ahí va el concepto de conservador. Ahí está, justamente, son 3 los elementos que aquí se señalan en este artículo que apareció en El País: conservadora, precavida y práctica. Bueno. 3 elementos que estarían unidos en su persona. Exacto. ¿Sería muy distinta la política económica de nuestro país? ¿Se diferenciaría mucho en relación a la política económica que actualmente tenemos? Creo que hay elementos, como hemos dicho varias veces, que van a continuar, que van a ir en la misma línea, pero hay elementos que sin duda van a ser diferentes y el énfasis va a estar puesto de forma diferente. Y como usted decía anteriormente, cuando uno habla de política económica o cuando uno habla del Ministerio de Economía y Finanzas, está hablando de un ministerio que es transversal a todos los ministerios. No sé exactamente en qué lugar lo ubicaría, usted le da un papel muy preponderante. Lo que sí creo que depende de los recursos que se generen en el Ministerio de Economía, o que la asignación de esos recursos, cómo se reparta, eso va a afectar a las diferentes políticas. Y ahí claramente la propuesta en donde hay una diferencia es continuar asignando recursos a los sectores más vulnerables, pero sobre todo no dejar de lado un sector que entendemos que en el último tiempo no ha tenido la suficiente atención, que es aquel sector que está apenas por encima de lo que en términos de ingresos es el mínimo no imponible, o sea que está igual con ingresos muy bajos, pero que la pelea muchísimo. Entendemos que de alguna manera se ha castigado el esfuerzo de esos sectores, y creo que desde el Ministerio debemos de implementar una política económica, una política fiscal que atienda focalizadamente a estos sectores. Uno de los sectores de la sociedad uruguaya que parece ser está enojado, según los especialistas, es la clase media, que se ve castigada de pronto. Estoy tratando de traducir, ¿verdad?, lo que he leído, lo que he escuchado, a partir de explicaciones que han dado aquellos que dicen que saben lo que dicen. Es decir, la clase media que se ha visto expuesta a una carga impositiva importante, y que de alguna manera anula muchas veces eso que usted decía, su capacidad por el esfuerzo, su deseo de superación, su capacidad de poder mejorar en la escalera económica, eso que los uruguayos tantas veces soñábamos. Por lo menos mis padres soñaban eso, ¿verdad? La posibilidad de que de un hogar humilde una persona pudiera concretar una vida de bienestar. ¿Ese es uno de los sectores afectados? Yo creo, Jorge, que usted ha planteado el punto exactamente al que yo quería referirme con la respuesta. Eso es uno de los sectores más afectados, y aquí por eso lo importante es que hay que gobernar para todos los sectores, que nadie se sienta excluido. En particular para este sector al que usted se refiere, dentro de lo que es la clase media, como hacía referencia anteriormente, al sector, a la primer franja de ingresos que está por encima del mínimo imponible, la propuesta concreta del Partido Nacional es el plan que denominamos Estamos Contigo, en donde esa primera franja, las personas que pertenecen a la franja, cuyos ingresos van hasta el punto medio de la franja, estarían totalmente exentas del IRPF. Estamos hablando de ingresos que comienzan en los 20.000 pesos, casi 20.000 pesos. Uh-huh. Y para la segunda franja a que hacemos referencia, en ese caso se mantiene el IRPF,
pero la tasa baja de un 10 a un 5%. Hay otros beneficios particulares como el aumento de las asignaciones familiares para este grupo. Pero creo que no se agota ahí la propuesta para esta clase media que usted mencionaba, y aquí me parece importante destacar que desde un inicio el equipo económico del Partido Nacional, y digo desde un inicio cuando no estaba yo en este equipo, sí, desde que se comienza a gestar la discusión, podemos ya ver en las primeras agendas que surgen, sí, que hay una propuesta de aumentar las las deducciones que se puede hacer al pago del tributo IRPF. Aquí, de vuelta, el concepto es que los uruguayos no se puede castigar el trabajo, hay que premiar el esfuerzo. Entonces, el impuesto el IRPF no puede estar castigando a la persona que está en la formalidad, que paga sus cuentas, pero que realmente le es muy difícil poder subsistir para llevar adelante su familia. uh-huh. Es importante que el impuesto no sea al sueldo, sino que el impuesto sea a la renta neta. En ese sentido, se propone una serie de deducciones al IRPF, como es la deducción, ampliar la deducción que hoy ya está para el alquiler de las viviendas en moneda nacional, como es incluir el gasto en salud, el gasto en educación, y así paulatinamente, en la medida que vayamos generando ingresos, ir aumentando las deducciones que se pueden realizar. Uh-huh. Perdón, Jorge, sí. creo que también es importante considerar, no está en nuestra agenda de gobierno, pero sí es algo que lo hemos comentado, que en la medida que en la mayor eficiencia del gasto del Estado se generen recursos, la idea es también aumentar el mínimo no imponible. En el caso del plan Estamos Contigo, no estamos hablando de un aumento del mínimo no imponible, estamos directamente exonerando a determinada franja del IRPF. Sí. Pero sí creo que es necesario analizar e implementar un aumento del mínimo no imponible, y es algo que, por otra parte, el gobierno ya lo podría hacer, porque cuenta con el marco legal para hacerlo, sin embargo, no lo ha hecho. Creo que es un punto importante a repasar, porque hemos escuchado en los últimos días varias propuestas que se refieren al tema impositivo, al tema de sí. agregar deducciones tanto para la parte del IAS como para la parte del IRPF, pero estas propuestas no estaban en la agenda original del partido de gobierno. Y sí, el partido de gobierno lo que podría hacer, que por otra parte no lo ha aprovechado, es aumentar el mínimo no imponible. Bien, vamos a recordar que el IAS tiene que ver con nuestros pasivos, ¿verdad? Exactamente. Con los miles y miles de uruguayos que están en carácter de jubilados o pasivos. Azucena, el país ha tenido un desarrollo a lo largo de los últimos 10 años en lo que tiene que ver concretamente con los ejercicios del Frente Amplio. Es cierto que el propio Frente Amplio, a través de algunas de sus figuras más notorias, como Danilo Astori, ya admitió que en el último año del gobierno anterior del doctor Valle, ya la recuperación económica comenzaba a darse, ¿verdad? Comenzaba a entregar sus primeros síntomas positivos. Fue una reacción realmente muy fuerte, si tomamos en cuenta históricamente lo que significó pasar de la crisis del año 2001-2002 a un crecimiento en el año 2004 ya. Pero lo cierto es que los números han sido positivos, concretamente en materia económica, en estos dos ejercicios frente amplistas. ¿En qué coincide, mejor dicho, en qué reposa básicamente sus diferencias? Creo que, como usted ha mencionado, Jorge, han sido años en donde hemos tenido, que se ha visto un resultado, avances en distintos indicadores. Creo que los gobiernos del Frente Amplio han sabido aprovechar un contexto que fue muy favorable, tanto en lo que se refiere al crecimiento que estábamos viviendo en la región y en el mundo, al precio de los commodities,
y también a los bajos niveles de tasa de interés producto de las políticas monetarias de los países avanzados. Sí. Eso se ha aprovechado, en particular, creo que los buenos resultados los vemos en los indicadores de distribución del ingreso, si bien hay algunos indicadores que incorporan otras dimensiones en las medidas de distribución del ingreso, en las medidas de pobreza, que nos dan una visión un poco diferente. Pero en todo caso, no podemos negar que felizmente hemos tenido avance en esa materia. Sin embargo, no se ha aprovechado lo suficiente ese contexto favorable, no se ha aprovechado en otorgar iguales oportunidades para los uruguayos. En ese sentido, creo que ha faltado políticas sociales en donde que no sean con un enfoque asistencialista, sí, pero que sea con un enfoque de desarrollo de la persona, que la persona tenga un desarrollo por sí misma y que alcance poder ser sustentable por sí misma. Y ahí el tema de la educación como la base de las políticas sociales creo que es un debe muy importante. Sí, adelante. En particular, y ya más directamente relacionado con lo que es la política económica, no se ha avanzado en términos de política fiscal. Si hablamos de un contexto tan favorable en ese tiempo, creo que son en los momentos buenos que uno tiene que, el gobierno tiene que tener resultados fiscales buenos, mejores, para prepararse para los momentos malos. Claro. Y ahí el gobierno del partido del Frente Amplio ha anunciado en reiteradas ocasiones la necesidad de practicar políticas contracíclicas, que justamente se refiere a esto. Bien. Usted ha hablado que nada de ajuste fiscal. Para terminar la idea, sí, dígame. Si el gobierno del Frente Amplio ha reiterado la necesidad de practicar políticas contracíclicas, o sea, en momentos del que crezca el producto, que el gasto no acompañe ese crecimiento del producto, porque ese crecimiento es transitorio. Sin embargo, no lo ha realizado. Esto es claro por todos los analistas, que no se ha practicado una política contra el ciclo. Y esto hoy nos posiciona en una situación mucho más vulnerable para enfrentar un contexto que no es de crisis, no es un contexto malo, pero sí es un contexto de desaceleración, y ya lo hemos empezado a notar. Ahí está, precisamente yo iba a ir a eso, Azucena, porque usted ha hablado nada de ajuste fiscal, ¿verdad? ¿Le entendí bien? Entendió perfecto. Ahí está. Es la que se pregunta y se insiste. Sí. Postura del Partido Nacional, el análisis que nosotros tenemos, sí, a que lo que es necesario para mantener una política fiscal sostenible, para que la deuda no... Esto es lo mismo, yo siempre pongo el ejemplo de una familia, para que la deuda que tenga una familia, que tiene el gobierno, sí, en relación a sus ingresos, aquí lo que necesitamos es mejorar, corregir el resultado fiscal actual. Y esa mejora tiene que ser de forma gradual. No estamos hablando de una mejora que tiene que realizarse en un único año o en 2 años. Claro. Usted me señalaba recién, por ejemplo, que el contexto, o por lo menos el panorama que se observa hoy en la región, no es tan favorable como en el pasado. Basta ver las cifras, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Un crecimiento bajísimo este año. Basta observar la situación de la República Argentina. Es decir, incluso Chile, a pesar de que Chile sigue creciendo y además está bajo el paraguas de muchos acuerdos internacionales que le permiten ver con mucha tranquilidad el futuro, y además Chile parece ser que ha tenido gobiernos de un signo y de otro que han sido bastante tranquilizadores, han procurado digamos, parte de la riqueza generada, ahorrarla, ¿no? Mantenerla en sus arcas, no dilapidarla. ¿Cuál es su pronóstico sobre el futuro cercano? El pronóstico, como decía anteriormente, nadie puede escapar a la realidad que vamos a tener una desaceleración de la actividad, en particular en la región, y eso va a afectar al país. Y por otro lado vamos a tener tasas de interés que, así
así como decíamos que en los últimos 10 años han sido históricamente bajas, en la medida que el gobierno de Estados Unidos desarma su política monetaria, y recordemos que ahora en octubre finaliza su etapa de recompra de activos, que era lo que le inyectaba dólares en el mundo, en la medida que esto se revierte, vamos a tener alzas en la tasa de interés nacional. Claro. Esto, creo que aquí lo importante es ubicar que esto no es no estamos entrando a una crisis ni mucho menos. En particular, lo que se refiere al aumento de tasas de interés internacionales es simplemente una normalización, y lo que no era normal era el periodo anterior. Y en cuanto a la actividad, el escenario base con que estamos trabajando tiene un crecimiento estimado para el producto uruguayo en el orden del 3%. Es un escenario base bueno, y creo que nos da la plataforma adecuada para poder hacer muchas cosas. O sea, se puede aprovechar, se puede hacer mucho y se puede avanzar en estos 5 años que tenemos por delante. En ese panorama, los uruguayos, ¿qué pueden ahorrar? ¿En qué deben ahorrar? ¿Moneda nacional? ¿Dólar? ¿Qué va a pasar con el dólar? Jorge, esa pregunta diría que me está salvando la campana, como dicen los niños, porque estoy teniendo una llamada en este momento, estoy apagando el teléfono, me están llamando para otra... Sí. ¿Qué va a pasar con el dólar? Es muy difícil de tener esa respuesta y el número mágico. Lo que sí, volviendo al punto anterior que mencionaba, en la medida que la política monetaria de Estados Unidos continúe con esta normalización, lo esperable es que el dólar se fortalezca. Claro. Hemos visto lo que va del año, esta depreciación de alrededor de 15%. Hay que ver que los factores detrás de esta depreciación corresponden a factores exógenos, básicamente corresponden a esta política monetaria de Estados Unidos que se desarma. Bien. Creo que aquí más importante en qué moneda ahorrar, creo que proveniendo de la unidad de gestión de deuda, mi preocupación es siempre el endeudamiento, y en ese sentido creo que en qué moneda se endeuda una familia tiene que estar, o sería bueno que esté relacionada con la moneda en la que percibe sus ingresos. Capacidad, compromiso, energía, en el mismo artículo que yo le veía que la describían a usted, pero también se incluye capacidad, compromiso y energía. Seguramente esas tres cosas va a tener que ponerlas en ejercicio, como lo ha puesto en los roles anteriores, según han dicho sus propios colegas, ¿verdad? Si en el caso de ser la nueva ministra de Economía de nuestro país. Ayer pudo ser su último cumpleaños como una ciudadana que cumple una profesión. Ya el año que viene seguramente va a ser distinta si es ministra de Economía, ¿no? Falta ganar la elección todavía, pequeño detalle. Pero... Ojalá así sea, Jorge, y creo que las características que usted leía son las mías, son propias, y creo que en este caso lo que agregaría es una convicción muy grande de que hay una propuesta diferente y que el momento para realizar un cambio en Uruguay es ahora, y esa misma convicción que me llevó a tomar una decisión ante una propuesta que sí fue sorpresiva, es la convicción que me mueve ahora y que bueno, me da mucha energía y mucha ilusión para el tiempo que viene. Muy bien, que pase lo mejor para usted, para el país, para los otros que pueden ser ministros de Economía, que suceda lo mejor. De cualquier manera, ha sido un gusto dialogar con usted, la libero y me quedo con muchas preguntas. Pero de cualquier manera, bueno, tal vez haya la posibilidad en una próxima de seguir conversando. ¿Se ha acostumbrado ya a las entrevistas a ser tan demandada? Aquí hay que acostumbrarse rápido. Sí, me imagino. Que tenga buena jornada, gracias por su tiempo. Igualmente, Jorge. Hasta muy pronto, adiós.